Bonilla González, biólogo de profesión, egresado de la Universidad Nacional de San Marcos en el año 1959 y comencé a trabajar en el Consejo de Investigaciones Hidrobiológicas en el año 60. Luego pasé al Consejo, al IREMAR, que fue un proyecto que se firmó entre el Consejo de Investigaciones y el Fondo Especial de las Naciones Unidas. Ahí trabajé 4 de los años 60 al año 64, tiempo en el cual de un día al otro se transformó en el Instituto del Mar del Perú en 1964 y luego he trabajado mucho tiempo en el Instituto del Mar, de tal manera que soy testigo de todo este programa de investigaciones sobre anchoveta, que dicho sea de paso fue el primero que se inició en todas las pesquerías del mundo. El contenido de la ponencia, que no es muy grande, es la introducción, la definición, alguna definición de Eureka, y como ven ustedes, todos estos aspectos diseñados, puestos aquí. Ocurre de que la operación Eureka tiene ventajas tanto para los armadores como para los pescadores pesqueros y de cierto modo a la Sociedad Nacional de Pesquería, porque la pesquería principal de Perú es la anchoveta, y la anchoveta no es una actividad continua que se realiza a través de todos los meses del año, sino que por el gran, enorme esfuerzo de pesca que existe, se hace por temporadas, siguiendo cuando se han establecido cuotas y se ha completado una cuota y se tiene que cerrar la pesca, pasar un tiempo que arreglen las embarcaciones, reabrir la pesca después de recibir el informe del Instituto del Mar del Perú y otros informes económicos, y luego los pescadores tienen que reingresar al mar después de tiempo que no han seguido dónde están los cardúmenes ni conocen cómo ha cambiado la distribución del recurso, porque como ustedes saben, la anchoveta es un pescadito que tiene cola que se anda moviendo por diferentes sitios de nuestro mar. Entonces, y allá que fue en IRMAR, antes el predecesor de IMARPE, de que trabajó, como han dicho en la película que han pasado adelante, Rogelio, fue contratado un técnico portugués denominado Vasco Valdés, su nombre Vasco Valdés, quien ideó de que se podía hacer prospecciones usando las embarcaciones pesqueras. Y la preocupación de todos los expertos en IREMAR era el enorme esfuerzo de pesca que se estaba creando en el Perú para la pesca de anchoveta. Se había producido en los años 59 y 60 la fiebre de la anchoveta, el boom de la anchoveta, y un boom de esa naturaleza es muy difícil de detenerlo, y eso se daban cuenta los trabajadores del IMARPE, y bien que se construía embarcaciones por todos sitios de Callao, en los astilleros, en Chucuito, en las calles. Yo no sé si alguien tenga la edad suficiente para tener fotografías y ver que era asombroso ver en las calles, ya no se necesitaba astilleros, sino en las calles se construían las embarcaciones pesqueras porque todo el mundo quería tener una lancha y sacar anchoveta. Y era el tiempo en que comenzaba a sacarse 5 o 6 millones de toneladas. El esfuerzo de pesca crecía exponencialmente
y había entonces necesidad de que los investigadores conocieran cómo ese esfuerzo de pesca venía afectando el recurso, porque ya antes la compañía administradora del guano, que administraba a la población de aves, ya había calculado de que las aves guaneras consumían alrededor de 2,5 o 3 millones de toneladas. Y iniciar una pesquería con tal esfuerzo, se pensaba que tal vez se podía colapsar el recurso, de allá de la necesidad de tener una exploración que se hiciera en poco tiempo, cubriera un área bastante grande, y se ideó que empleando embarcaciones pesqueras de manera simultánea se podía tener un panorama de todo. Entonces se realizaron varias operaciones Eureka antes de que se formara el IMARPE con el Vasco Valdés. Desgraciadamente yo no he encontrado ningún informe, pero hubo como 3 o 4 informes de IREMAR que ya se produjeron las operaciones Eureka. Ahí participaba Vasco Valdés y quienes trabajábamos en el IMARPE. Esta tabla que les estoy mostrando aquí corresponde a la película que han visto adelante, y la figura 1, que es la que se produce en 1966 y se produce desde Callao hasta Chimbote con 7 embarcaciones, la Eureka 1 y la Eureka 2, y he subrayado con rojo quiénes son los que participábamos en la primera y la segunda Eureka. Como ustedes ven, la mayoría algunos de ellos son extranjeros. Tenemos a un experto en dinámica de poblaciones como Anthony Burr, que también participaba en las Eureka, y nosotros que comenzábamos a trabajar en estos asuntos. El resultado de este Eureka 1 y 2 que se realizó en 1966 es la que se muestra en este gráfico, donde, haciendo un recorrido en forma de triángulos en la costa central, se pudo identificar los cardúmenes de peces que se suponían eran anchoveta, porque estas operaciones no se hicieron con pesca, sino simplemente eran registros ecoicos que no se sabía qué especie era la que estaba marcando la ecosonda. Y al encontrar que por la zona de Chimbote eran que estaban los mejores recursos, a los 2 días de terminada la Eureka número 1 se hizo la Eureka número 2, que es el cuadro más al costado, y para conocer en más detalle cómo estaba distribuida la anchoveta. Esta es la definición que yo he dado a la Eureka, que las Eureka es una visión panorámica de la situación de los recursos y su ambiente en un área marítima extensa, prácticamente en tiempo real. Es ahí la enorme ventaja de la Eureka, que es una fotografía, y ahora que estamos en etapa de elecciones, digamos, es como una encuesta que en un momento determinado se toma una fotografía y esto es lo que está. La Eureka es también esto, que toma una fotografía, porque las Eurekas nunca duraban más de 3 días de operación, y se recorría en muchos casos toda la costa, de tal manera que al trabajar esa información se podía tener la distribución de los cardúmenes, todo como una fotografía para esto. ¿Por qué era importante esto que en casi tiempo real se conocieran las operaciones de pesca? Porque, como digo, la pesquería de anchoveta, que era la importante en estos tiempos,
habían completado una cuota, se había detenido la pesca y pasaba 1 o 2 meses mientras los armadores pesqueros arreglaban sus embarcaciones y todo esto. También era tiempo de invierno y recién la temporada en la segunda mitad del año comenzaba. Entonces habían perdido contacto con la distribución y movimiento de los recursos en el mar, los patrones de pesca, que eran los que tenían que salir y determinar a las áreas. De tal manera de que para los patrones de pesca era de vital importancia hacer una operación Eureka para conocer las áreas de distribución donde había mejores concentraciones de recursos y desde su primera salida en la segunda temporada poder ir a las mejores. Es ahí una de las enormes ventajas que para los armadores pesqueros era tener estas operaciones. Pero no solamente era una ventaja para los pescadores, sino para los investigadores. Tanto los investigadores tenían también una idea clara y sinóptica de cómo estaba estructurada la población de anchoveta, cómo tenían registros de cómo había sido en el momento en que se dio la veda, habiendo transcurrido un tiempo y luego nuevamente se tenía una distribución y concentración de recursos, era que el investigador podía comparar lo que había dejado meses antes y lo que se encontraba en la operación Eureka, y se podía contrastar y ver si las abundancias relativas se mantenían más o menos estables. También se le había dejado a la anchoveta en alguna etapa de su proceso reproductivo. Al hacer las operaciones Eureka y los biólogos que iban a bordo tomaban en cada una de las embarcaciones que hacían las Eureka muestras de anchoveta y analizaban sus gónadas, podíamos ver cómo había evolucionado el proceso reproductivo de la anchoveta desde la veda hasta el momento en que nuevamente se reiniciaba la pesca, y si la pesca se reiniciaba cuando aún la anchoveta se estaba reproduciendo o no. Esa era una ventaja, un conocimiento que tenían los investigadores, ya no solamente los pescadores, y también se tenía la ventaja de los investigadores de tener un cuadro sinóptico sobre las condiciones ambientales prevalecientes cuando se iniciaba la pesca, es decir, se conocía cuál era la distribución de la temperatura en el mar. En este caso es la distribución de adultos de una de las eurecas. Todavía esta es una de las eurecas donde no se hacían pescas, me parece, pero es como se encontraba la distribución de los peces. La siguiente está mostrando ya sobre el diseño. Se conocía sobre la temperatura, se conocía sobre la salinidad, se veía si las masas de agua oceánicas de alta salinidad y alta temperatura, cuánto habían penetrado hacia las aguas de la corriente, por dónde estaban las aguas de la corriente y hasta dónde llegaba. Se veía si las masas de agua oceánicas de alta salinidad y alta temperatura, cuánto habían penetrado hacia las aguas de la corriente, por dónde estaban las aguas de la corriente y hasta dónde llegaba. Si habían entrado las aguas ecuatoriales a la costa peruana, los oceanógrafos tenían elementos importantísimos de manera sinóptica
en poco tiempo de toda la costa peruana. Y últimamente se tomaba también muestras para oxígeno y se floteaba, pero últimamente, no en el tiempo en que se hacían eurecas, ya se encontró que la mínima de oxígeno era una limitante para conocer la distribución vertical de la temperatura, la mínima de oxígeno, que dicho sea de paso, últimamente se ha descubierto de que la mínima de oxígeno en determinados lugares de la costa está a una profundidad no muy honda, y siendo la mínima de oxígeno menos 0.3, la anchoveta no puede bajar a mayores profundidades porque no tiene aire para respirar. Yo creo que estas son las ventajas que se hacían en la eureka. Así es que después de la eureka 1, 2, 3 se hicieron varias otras eurecas donde se trataban de poner otros nombres, se hicieron otras operaciones a las cuales se llamó operaciones quizás, y otras que le dieron el nombre de cateo para tratar de cambiar el nombre porque ya no se creía mucho en estas operaciones eureka. Ahora he empleado un poco de tiempo en ver, y según lo que me ha propuesto como título el doctor Munaya, a quien agradezco la participación, es cómo se diseñaba una eureka, cómo el Instituto del Mar era una eureka. Y yo para esto he establecido criterios. ¿Qué criterios teníamos que tener los investigadores para planificar la realización de una operación eureka? Y el primer criterio tiene que ser relacionado con el recurso, es decir, cuál era la situación del recurso en el momento en que se iba a planear la eureka, dónde estaban distribuidos los cardúmenes, cuál era el nivel de abundancia relativa. Se tenía que tener una idea clara de cuál era la situación del recurso. Era uno de los criterios para poder hacer el diseño. Criterios relacionados a las condiciones oceanográficas. También podíamos estar en una condición, pues sabemos solo nosotros de que la variabilidad del mar peruano es enorme, que en un momento estamos en un fenómeno del Niño, en otros estamos en un fenómeno de la Niña, en otros estamos en un año que se puede decir normal, en periodos más grandes estamos en periodo de la Vieja, en periodos más largos estamos en el periodo del Viejo, de tal manera de que es necesario conocer exactamente en cuáles son las condiciones para diseñar cuál sería el trayecto que sería durante la realización de las operaciones eureka. Otro aspecto que había que tener muy importante, que la operación eureka se hiciera cuando la luna era plena, es decir, luna llena, cuando el mar está totalmente oscuro. Ese es cuando se sale a navegar en las noches, y quienes todos como ustedes han navegado toda su vida, cuando es oscurana, cuando la luna está en lleno, es muy fácil ver los cardúmenes de blancores, las carriqueras,
es posible distinguir las saltaderas de Jurel, de Sardín y todo este asunto, que son de demasiada importancia para poder tener éxito cuando a la Eureka ya, en otro punto que trataré adelante, cambió de solamente hacer un rastreo acústico a hacer un rastreo acústico más calas de pesca. La pesca era muy importante porque en las noches era posible ver con gran facilidad los cardúmenes que estaban en superficie. Otro aspecto que ya es de carácter logístico, socioeconómico, era que venía una comisión del Instituto del Mar a hablar con los armadores o las sociedades de pesquería qué armadores eran los que podían proporcionar sus lanchas. Al comienzo eran los armadores los que decían que, bueno, yo voy a poner 3 lanchas, el otro armador decía 2 lanchas, el otro armador decía 5 lanchas, en fin, y se sabía cuántas lanchas se podía disponer para hacer una operación Eureka. Entonces, después de esas coordinaciones que se hacían y después cobraban los armadores por las lanchas, ya por eso disminuyó el número de Eurekas, era saber cuántas embarcaciones se disponían para hacer la operación Eureka. Según eso también se hacía el diseño que cubriera toda la costa o cubriera solamente parte de la costa. Era un aspecto muy importante, la logística. Entonces, otro aspecto importante era de que como se trataba de embarcaciones de diferentes equipos, de navegación, en ese tiempo aún no existía GPS ni esto, era el compás con lo que navegaba y los compases de las embarcaciones nunca andaban compensados. Si uno iba a navegar con el rumbo del compás, un 275, y si no estaba compensado ese compás, la lancha se iba por otro rumbo. Entonces, contratábamos a un experto de la Marina en compensación de compases que visitara todas las lanchas que habían comprometido su participación en la Eureka para que compensara los compases a fin de que los trayectos que cada embarcación hiciera durante la Eureka hiciera por más o menos el rumbo que se les había trazado. Igualmente también salía del Instituto del Mar, de la sección de ecosondas, una persona a ver de qué marca eran los equipos de la ecosonda que tenían las embarcaciones que habían dado para las Eurekas, de tal manera de que los calibraran especialmente en la sensibilidad de la ecosonda, para que, estando a 20 brazadas de profundidad, la sensibilidad fuera de que un segundo eco diera en la ecosonda para que todas las lanchas estuvieran estándar y los datos serían comparables uno entre ellos. Es decir, todas estas precauciones previas se hacían y todos estos criterios se hacían para trazar las operaciones de Eureka. La operación Eureka, entonces, hecho los 3 días, se preparaba una carta con el trayecto que podía ser los que están puestos aquí en forma de triángulo o en forma paralelos a la costa, y en cartas de navegación se le preparaba a cada uno de los participantes, y acá yo quisiera llamar la atención especialmente al presidente del directorio del Instituto del Mar, de que las últimas Eurekas que se hacen, lo hacen con técnicos, embarcan técnicos, gente que han
los han enseñado a tomar información, les han dado un curso especial, pero no son profesionales. No tienen la mística ni la entrega para poder hacer la operación lo mejor posible. Yo creo que es uno de los errores fundamentales que señale al asignar personal que participe en Eureka. Cuando hacíamos las Eurecas, todos los profesionales del IMARPE salíamos exactamente con el termómetro, con las botellas para tomar oxígeno, con la red de Jensen para tomar huevos y larvas, con la red Guaraca para tomar plancton. Es decir, se hacía realmente una exploración en los 3 días exactamente, que actualmente es. Y otra cosa que, entre paréntesis digo, es de que nadie, sea oceanógrafo, sea de dinámica de poblaciones, sea de fitoplancton, sea de zooplancton, cada quien preparaba inmediatamente su informe de los datos que se había traído de la Eureka y preparaba qué cosa es lo que había encontrado, por ejemplo, si de fitoplancton, si había encontrado organismos propios de aguas oceánicas o de otros. Los de zooplancton también veían si los huevos estaban distribuidos hasta 60, 70, 80 millas de la costa, los huevos de anchoveta, y todos ellos preparaban un informe que lo entregaban a un equipo de gente que era de dirección de pesqueras en el mar, y ellos en 2 días preparaban de todos los informes de cada quien que había traído y armaban la estructura, el informe que se preparaba para entregarlo al Ministerio de Pesquería y a los armadores pesqueros lo más pronto posible. Traída toda la información pues al IMARPE, se hacía todo eso, se preparaba el informe, se mandaba al Ministerio de Pesquería. Finalmente yo quisiera, ese informe del Ministerio de Pesquería servía de base para que se abriera la pesca. Quisiera finalmente yo referirme a algunas variaciones o modificaciones que desde sus inicios se han hecho a las operaciones Eureka. Primeramente, la primera gran avance, por decir, fue de que las Eurecas se hacían sin que hicieran calas. Cuando se introdujo que las embarcaciones hicieran calas, ya podíamos tener distribución por especies. Sabíamos qué cosa era jurel, qué cosa era caballa, qué cosa era anchoveta. Y podíamos discriminar el ecotrazo que había aparecido en la ecosonda. No sé si actualmente ya las ecosondas serán de tanta tecnología de que pueden diferenciar qué cosa es caballa, qué es jurel, qué es esto. Nosotros éramos capaces de diferenciarlo, pero por la práctica y no muy seguro, ¿no? Pero el hacer calas durante las Eurecas resultaba importante. Otro aspecto que ya no propiamente es una Eureka es el apoyo de embarcaciones a la realización de los cruceros de investigación. El barco de investigación que llevaba una ecosonda de investigación que ecointegraba los trazos, salía en perfiles perpendiculares a la costa, pero la filosofía, según los expertos FAO, que en ese tiempo llegó la FAO NORAD, era de que con el propósito de que no haya overlaps, que se cuenten peces o no se cuenten o se cuenten el doble, era necesario que el crucero sea hecho lo más rápido posible.
Entonces se consiguió la colaboración de 4 embarcaciones y se dividió la costa en 4 bandas de, por decir, 15 millas de la costa, de 15 a 30, de 30 a 45 a 60 millas de la costa. El barco de investigación salía sin parar, cointegrando esto, y se había designado una embarcación a cada una de las franjas estas, una bolichera, que solamente una se encargaba de las primeras 15 millas, la otra de las 15 a las 30, y el barco apenas se encontraba trazos en la ecosonda que eran pescables, inmediatamente le pasaba la voz por radio a la lancha en la franja que se encontraba y le daba la posición. Le decía, en tal sitio, hay cardúmenes, cade. Comprendido, decía la lancha en su franja, y el barco seguía, no paraba. El barco que integraba no paraba y seguía, y las lanchas lo iban siguiendo al barco. Enseguida avanzaba al otro perfil, las lanchas iban en su detrás y las lanchas iban haciendo las calas, y el crucero de cointegración del barco nuestro de Limarte duraba de 18 a 20 días. Hoy día, el último crucero que salió hace un año atrás, en el 15, ha demorado 50 y tantos días. La velocidad con que se mueven los cardúmenes, la distribución de las masas de agua hacen que la anchoveta se esté moviendo, y 50 días va a durar el barco. Va a haber traslape que cardúmenes se va a contar doble o cardúmenes que no se cuenten. Por lo tanto, es necesario que el barco de investigación haga lo más rápido posible el crucero, y para diferenciar qué especie es la que hay en la ecosonda que le bajó al barco, entonces cala la lancha y enseguida trae las embarcaciones. Esto lo hicimos durante 3 cruceros y salió muy buen resultado, porque soy testigo y participé. Es una forma que, por lo menos yo le sugiero. Se hizo una variación en la ejecución de los cruceros. Otra variación, otra colaboración, se puede decir, fue en entender el comportamiento de la anchoveta. Normalmente nosotros habíamos distribuido a los patronos de pesca lo que le llamábamos parte de pesca por viaje, pero para hacerle más fácil al patrón, le habíamos hecho una serie de dibujos que lo habíamos puesto por horas en un formulario impreso, y con un dibujo donde un dibujito significaba que estaba viajando la lancha. Es decir, viajar significa no están buscando pescado, sino están dirigiéndose del puerto a la zona de pesca. Buscando era otro símbolo que se dibujaba a la hora que le tocaba. Es lo que se llama cuando el pescador dice: estoy pampeando, está en la zona de pesca, pero está buscando dentro de los diferentes cardúmenes cuál es el que le conviene cazarlo o pescarlo más rápido. Está tiempo de búsqueda. Cuando el patrón dice arrea la red, comienza el tiempo de pesca, que también emplea 1 hora y media en encerrar el boliche y jalar el pescado, y si su pesca no ha sido muy exitosa, vuelve a buscar para hacer una segunda cala y poder llenar su bodega, y después regresa. Pero en estas partes de pesca siempre venía
un símbolo que se llamaba esperando. Y entonces nosotros preguntábamos a los patrones qué significa esperando en el mar. Ah, muy simple, decían los pescadores. Yo he salido muy tarde del puerto, de tal manera que he llegado a la zona de pesca a las 8, 9 de la mañana y ya la anchoveta se asoló. Y ya no se puede pescar porque no hay cardumen. Entonces tengo que esperar hasta que nuevamente aparezcan los cardúmenes y ese es el tiempo que quedo al garete y ese es el que lo marco como esperando. Entonces nosotros quisimos averiguar qué es lo que pasaba con la anchoveta, que había cardúmenes y de repente desaparecían los cardúmenes. Fuimos con el barco en la zona de hilo y acá entre paréntesis tengo que decirle que para estos experimentos que hemos hecho y que se pueden seguir haciendo en el futuro para encontrar otro tipo de resultados, es de que la anchoveta en determinados momentos y por determinadas circunstancias, viendo la forma como se está distribuyendo el fitoplancton, que en ese tiempo era su principal comida, la anchoveta, se comporta como un sistema cerrado por unos cuantos días. Por unos cuantos días, es decir, no hay inmigración de peces ni inmigración de peces, está cerrado. Es en estos momentos que encontrábamos que salíamos con el barco y las embarcaciones iban a nuestro costado y por radio se les iba diciendo de que fueran navegando a la izquierda o a la derecha bajo la estrategia de tratar de rodear la concentración de cardúmenes que era la zona de pesca. Pero encontrábamos de que a las 8 de la mañana se deshacían los cardúmenes. Vimos los cardúmenes, cardumen allá, y se deshacían los cardúmenes. Se había asolado. ¿Qué pasa? La anchoveta se desgrega y se le ve en carriqueras con las agallas abriendo, comiendo, rompen los cardúmenes con propósito de comer, y eso es el comportamiento cuando, y luego se vuelven a juntar, pero ya no los mismos peces. Fue un estudio que hicimos sobre el comportamiento de anchoveta usando embarcaciones pesqueras. Y finalmente, las operaciones Eureka convencionales que se hicieron fueron hechas con apoyo también del avión. En el año 70 el avión pasó para Pescaperú y había un piloto alemán que se llamaba Otto Hiller. Yo he volado con él varias veces durante las operaciones Eureka. Como duraba 3 días, uno iba al norte, al centro, al sur, guiando más o menos a las embarcaciones que se abrían de su sitio, pero principalmente mirando. Él volaba a 60 metros del mar y podía ver exactamente los morados y guiarlos por donde se podía pescar. Pero conversando con este señor Hiller, decía, en lugar de hacer eurecas, decía él, ¿por qué no se pone a bordo de un helicóptero un transductor movible que, yendo con el helicóptero, meter el transductor en el agua, que cuente los cardúmenes, los recoge y se va a otro sitio y se puede hacer muy rápido sin el gasto de eso? Nunca se llegó a hacer la idea del señor Hiller, pero él decía que
Pero ahora yendo y buscando, ya que estoy libre, en el Internet, he encontrado que se están usando actualmente los drones. Yo no sé si se puede abrir. Bueno, hay un programa en Dinamarca que el gobierno danés con una compañía están haciendo y que están construyendo drones para controlar la pesca, realizar pescas más exitosas y a menor precio, y que muy bien se podrían aprovechar para eso. Yo tengo aquí el link que quienes pueden entrar, pero me parece de que es el futuro con el alta tecnología. Más o menos es lo que yo quería decirles de cómo se realiza.